O sea, este es el último lunes de este año. Bueno, cierto. Sí, el último Rat Pack entrevista. Y Exacto. tenemos invitado Pablo Ceballos, oficial en retiro de Carabineros y desde hace una década consultor e investigador sobre crimen organizado. Y la razón por la que está hoy, esta mañana, aquí es porque tras publicar el año pasado Un virus entre sombras, un libro sobre el avance del narcotráfico en Chile. Muy ahora, influyente. muy influyente, sí, muy discutido, muy comentado por los candidatos presidenciales también. Bueno, acaba de volver a las librerías con la investigación Cuando el crimen reza, en el que indaga sobre el fenómeno de la narcorreligiosidad y los cultos en el crimen organizado. Muy buenos días, Pablo. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Angélica, por la invitación. Pablo, bienvenido. Gracias. Impresionante el tema, este asunto, este tema de la narcorreligiosidad. ¿En qué consiste exactamente? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que ese es uno de los principios que motivó a escribir un poco este libro. Tiene que ver con que quizás los estábamos viendo desde una perspectiva absolutamente folclórica, de repente incluso hasta demencial, uno se reía, la serie en Netflix, pero nunca lo evaluamos, me refiero en América Latina, los investigadores, como un componente que podría ser clave en no solamente la formulación de nuevas estructuras criminales, sino la expansión de esas estructuras criminales y la expansión de sus códigos internos, de su forma ritualística, incluso sus formas devocionales de observar a la figura de la organización como un líder carismático, muy similar como se observa también en la secta. Y en algunos casos todavía mucho más complejo, entendiendo que están cumpliendo un mandato, entre comillas, divino, que tiene varios objetivos, ¿no es cierto? Pero que como es un mandato dispuesto por Dios o por ser devocional que ellos creen, ese mandato está protegido. Y eso lleva, por ejemplo, a que niños reclutados por organizaciones criminales en Ecuador estén dispuestos a enfrentarse de tú a tú con las fuerzas de élite militar, ¿no es cierto? Porque no hay un entrenamiento, hay una convicción. O sea, no estamos hablando del clásico pensamiento, acá se figura esta de que sea el sicario que se persina y se encomienda para que le salga bien el trabajo que va a hacer, que es básicamente matar a otra persona. No es eso, no es solo eso. No es solo eso, es parte de eso, es una atmósfera en realidad, hiperconectada con diferentes niveles donde uno va utilizando eso. Hay algunos líderes que no creen absolutamente nada en esto, pero saben que como sus soldados sí creen, ellos tienen que figurar como que les interesa. Y se va creando o creando una especie de etapa devocional en la búsqueda de probablemente lo que siempre todas las personas están buscando, sobre todo cuando viven en situaciones de marginalidad o violencia, que es la protección. Y por eso también hay cruces entre personas y comunidades sometidas por el crimen organizado, los mismos criminales que se cruzan en las mismas iglesias, en los mismos centros devocionales, incluso en las mismas figuras religiosas. Hay una parte de este libro que la describe un investigador europeo que está trabajando como observador en la captura del Chapo Guzmán, ¿no es cierto? Y van a una operación al Triángulo Dorado, ahí en Sinaloa, para capturar al Chapo, que tenían la información, y resulta que los soldados iban preparados en helicópteros para enfrentarse con los soldados del Chapo. Y cuando llegan, no estaba el Chapo, no estaban los soldados, y mientras buscan ahí entre las plantaciones de amapola, encuentran una figura pintada en una roca de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una figura muy especial mexicana. Y la encuentran con una especie de altar con balas, con fotos de los niños, con alimentos, o sea, una cuestión media sincrética de los soldados del Chapo agradeciendo, ¿no es cierto?, la protección. Y lo que este observador me comenta fue increíble, porque los soldados que iban a la captura de él empezaron a colocar lo mismo, la foto de sus familias, la bala de su fusil por no haberse enfrentado, algunas cosas de alimentos que llevaban. Entonces hay puntos de cruce que son muy interesantes entenderlos, porque no todo es corrupción. A veces los puntos de cruce son los que generan el acercamiento, por ejemplo, de las fuerzas de un Estado con el mundo criminal o el mundo criminal con las fuerzas del Estado. Y eso es interesante, creo yo. Pablo, tú en el libro recorres como distintos cultos. Vas, por ejemplo, a la Virgen de la Montserrat, acá en Recoleta, la Santa Muerte en México, los Malandra en Ecuador. No, en Ecuador. En Venezuela. En Venezuela. Después revisan los narcomausoleos acá en Chile. En el fondo, acá son cultos que se van adoptando de la Virgen de Guadalupe en México, o se va creando un culto propio en el mundo del narcotráfico, del crimen organizado. Esa es gran parte de la línea de la investigación, y que como investigador uno no puede centrarse exclusivamente en esa hipótesis. Yo creo que hay una combinación de todo. Yo creo que Chile ha tenido una transculturización de ciertas religiones tardía, ¿no? Porque normalmente las migraciones eran hacia el norte, nunca fueron hacia el sur. Y en esa transculturización también empezaron a entrar estas figuras devocionales muy vinculadas al mundo del AMPA. Por ejemplo, la Santa Muerte, que es una figura
espiritual, entre comillas religiosa espiritual, de los marginales que surgen en un barrio en México, en Tepito, que es un barrio de mucha marginalidad, es una figura reciente, es del 2001, públicamente, su primer altar es de ese año. Uno la asocia con la calaca, que es muy antigua, el código de la vida y la muerte de los mexicanos, pero es más bien reciente. Esa figura, por ejemplo, salta inmediatamente a Ecuador. Desde México salta a Ecuador. Pero salta cuando los ecuatorianos empiezan a abrir los puertos a los mexicanos. Y eso hace esta transculturización criminal de protección respecto a las operaciones criminales que hacían. Bueno, hoy día está muy presente en Chile también. O sea, ¿En qué tú cuentas en el libro? ¿Se ve en Estación Central que venden figuritas de la Santa Muerte? Sí, no solamente en Estación Central, en varios lugares que hemos hemos visitado figuras de la Santa Muerte, pero con un espacio muy a la chilena. Entonces, yo tengo mi altar con la figura de la Santa Muerte, pero también incorporo a mi altar, por ejemplo, a la Virgen de la Montserrat, que ha sido tradicional. Ella para que me cuide, me proteja, me perdone, y la Santa Muerte para que me haga invisible o tenga el pulso certero para dispararle a un policía o un contrabandista. Entonces, lo que vemos hoy día es una especie, en toda América Latina, una especie de religión on demand en el mundo de la marginalidad, el mundo de la criminalidad, adaptado a lo que me parezca más interesante que me pueda servir. Pero eso tiene probablemente la naturaleza básica del ser humano en la búsqueda de la protección. Y si esa protección no te la entrega el hombre, te la tiene que entregar un ser superior. Perdón, ¿a qué te refieres con esto? Porque es algo que tú tocas varias veces en el libro, esta idea de como una religión on demand, una religión a la carta, una religión que se adapta a tus necesidades, que en este caso no son buenas intenciones, sino que actos criminales. Sí, yo creo que ahí hay un punto de error quizás de todos nosotros al entender esto, sobre todo las autoridades, de pensar que la religión es binaria, ¿no? Lo bueno a un lado, lo malo a otro lado. Y en realidad, cuando uno empieza a entrar en el mundo de la marginalidad y la violencia, por ejemplo, cuando uno ingresa a las cárceles en América Latina y empieza a ver las figuras devocionales como van cambiando, en el caso de Brasil, por ejemplo, teníamos muchas figuras vinculadas a religiones afrodescendientes, la macumba, etcétera, y hoy día mucho pentecostalismo porque está cambiando. Uno empieza a observar, se ha ido adaptando este cambio a las necesidades probablemente y a las lógicas de lucha que tienen sus grupos criminales. O sea, lo que le ha servido, se corre la voz que sirve, entonces empieza a diluirse entre este mundo. Y más allá de buscar el perdón, muchas veces lo que nosotros vimos entrevistando, por ejemplo, a gente que tiene como culto la Santa Muerte u otras religiones, es ellos buscan una forma de pertenencia, encontrar sentido también a su vida y encontrar sentido a la vida que tienen. O sea, por ejemplo, un narcotraficante nos decía, mira, yo nací en una ciudad en Centroamérica, en investigación con Douglas Farah. Yo nací en Centroamérica y la lucha que Dios me dio era salir de la pobreza. Y Dios me puso la cocaína. Yo solamente sigo el camino que Dios me ha dado para salir de la pobreza y sacar a mi comunidad de la pobreza. O sea, un sentido religioso profundo, en lo que la religión implica siempre, digamos, no es solo superstición. O sea, claro, el trasfondo de todo es la fe, ¿no es cierto? Claro. ¿En qué voy a creer y para qué voy a creer? Darle sentido a la vida. Y le doy sentido a la vida y le doy sentido incluso también a las condiciones más terribles que me ha dado la vida. Y, por ejemplo, yo hablaba con Carlos Vaz, un gran periodista, investigador mucho del Tren de Aragua, y me decía, mira, cuando uno lee los testimonios de los sicarios del Tren de Aragua en Chile, todos se declaran ellos evangélicos, buenas personas, nadie piensa que está haciendo algo malo, porque ellos, la labor que están haciendo es una labor que viene desde una perspectiva probablemente devocional o están en una convicción de que lo que están haciendo es lo correcto. Y eso es interesante porque el aporte de este libro, creo yo, es entender este componente no como folclore, empezar a estudiarlo en serio y ver qué tan importante es esto. Nosotros estamos teniendo transformaciones en Chile. Hace poco el Canal 13 publicó esta animita de un joven que había muerto, ¿no es cierto?, en un enfrentamiento, que se dedicaba al robo de autos, y lo que llevaban como frente eran llaves de auto. O sea, estamos teniendo una transformación que va más allá de lo que queremos ver, pero creo que es un error mirarlo solamente como algo folclórico, un poco delirante, sino hay que empezar a verlo como intrínsecamente importante dentro de las estructuras criminales. Si no, hay que ver la mafia italiana. Para la mafia italiana esto es fundamental, es importante. Romper estos códigos espirituales significa la muerte. Bueno, y la mafia italiana durante años ha sido el top one de la mafia en el mundo. Y hablemos ahí, por ejemplo, de los narcomausoleos, que de alguna manera son formas de control territorial y también son resignificaciones de las personas que mueren. Sí. En este tipo de situación, o sea, como cometiendo crímenes. Sí, yo creo que hay un fenómeno muy interesante a observar, se ha escrito bastante en Chile respecto a eso. Lamentablemente fuimos nosotros, las mismas autoridades chilenas, los que convertimos el concepto de narcomausoleo como un concepto hoy día aceptado por todo el mundo. Creo que no fue bien visto, quizás fue un error, quizás porque esto potencia mucho estos espacios contraculturales. Como que le dio vida, dices tú, lo hizo realidad. Todos quieren tener un narcomausoleo porque el Ministerio del Interior dijo que había que tener narcomausoleo.
Ahora, los narcomausoleos que se han ido destruyendo no se han ido destruyendo tanto, ¿ah? Han cambiado de domicilio postal, están muy fuertes dentro de los propios cementerios y eso es un fenómeno que yo creo que se está observando mira. poco. Sí. Es que tú hablas mucho de cosas que están pasando en el cementerio general. Sí. Algo está pasando ahí, ¿no? En casi todos los cementerios el punto cúlmine, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos como el narco funeral, ¿no es cierto? Pero en realidad que puede ser el funeral no de un tipo vinculado al narco, solamente un criminal, un tipo que tiene una posición de control de territorio, etcétera. El punto cúlmine es no solo el lugar donde fue abatido, sino es el lugar donde terminan sus restos. Y ese lugar donde terminan sus restos hoy día están teniendo transformaciones porque los cementerios, sobre todo el general, ha estado en un espacio bastante abandonado de nuestra capital. O sea, el cementerio nuestro está en lo que conocíamos como la chimba, que siempre fue el botadero de todo lo social en este país. Ahí estaba el manicomio, estaba todo eso. Entonces estaba la iglesia de la Viñita, de los marginales, etcétera. Y cuando uno hace ese trabajo de campo, empieza a mirar no solamente las mixturas culturales que empiezan a ingresar a nuestro país. Por ejemplo, yo hablaba con una persona que se queda en la noche en el cementerio y nos decía, cada vez estamos viendo más ofrendas de alimentos en algunos lugares. O sea, eso nunca lo habíamos visto. Y eso tiene mucho que ver con el vudú, tiene mucho que ver con la santería. La cultura indígena. Claro. Y lo que empezamos a ver, por ejemplo, cuando fuimos a buscar algunos de los lugares donde estaban sepultados algunos de los líderes, ¿no es cierto?, barriales vinculados a la delincuencia en Chile, encontramos que ya se había suplantado, por ejemplo, la Biblia, que normalmente se pone, ¿no es cierto?, en la imagen, por 2 pistolas Glock. Está en una fotografía en cómo se llama en el libro. Y esas 2 pistolas Glock no significa que estamos hablando de que este es un territorio, no, están hablando de la forma como ellos partieron a una nueva vida y cómo desde esa nueva vida, la lógica de ello, puede dirigir a los que quedaron. Entonces, no solamente el narcomausoleo es un punto para recordar a este héroe que partió, que se convirtió en un santo al momento de morir, etcétera, sino va de la mano también con mucha música que hace apología a lo mismo, claro, y también con mucho ritual permanente que hace que esa memoria no se olvide. Yo creo que estamos viendo una época de símbolos, ¿no? Universalmente, pero muy fuerte en América Latina. Claro, es literalmente la creación de una cultura. Digamos. Es la creación de una cultura, una contracultura, como algunos antropólogos querían decir, pero yo creo que es una cultura en expansión absolutamente. Y creo que tenemos mucho simbología. ¿Se acuerdan? Para el estallido social fue todo simbología. ¿Te acuerdas? El perro matoaco era la figura espiritual de la revuelta, o aparecían personas con alas, ¿no es cierto?, que habían pasado un mundo. Hay como una predisposición a tomar, a mi juicio, todas estas formas devocionales y convertirla en un relato que le haga sentido a las personas. Yo creo que tiene mucho que ver, debe ser un estudio muy fuerte, sociológico, antropológico hacerlo, pero tiene mucho que ver con la caída de las instituciones, con la caída de la Iglesia Católica, con nuevas formas devocionales. Entonces, creo que es un componente, a mi juicio, poco estudiado en América Latina, esto no solamente en Chile. Lo que pasa es que en Chile nos llama la atención, conversando con otros investigadores, lo rápido que ha sido todo este proceso de conexión entre diferentes formas devocionales y espirituales, y cómo los grupos criminales que están dejando de ser clanes familiares, convirtiéndose en estructura un poco más desarrollada, empiezan a tomar ese componente para o ampliar su grupo o generar mayor devoción dentro de él. Estamos conversando con el consultor y especialista en materias de seguridad y crimen organizado, Pablo Ceballos, a propósito de su último libro, Cuando el crimen reza. Esto es complicado porque si esto se va convirtiendo en una cultura, en un sistema de valores o de contravalores, es más difícil de combatir. No basta con encontrar al líder de una banda y llevárselo preso, porque va quedando algo, va permeando como todo el sistema. Absolutamente, y nosotros como país tenemos la posibilidad de observar esto en otras realidades mucho más avanzadas. O sea, mira México, mira Ecuador, mira Venezuela, donde estos contravalores ya son parte de su forma estructural, y eso permite, por ejemplo, la resiliencia de una estructura criminal detenida dentro de la cárcel. No es solamente el poder económico que pueden lograr dentro de la cárcel, ese sentido de pertenencia, de ser algo diferente al resto, de tener un mandato incluso a veces, en algunos casos, no todos, porque no sabemos si esto es muy fuerte, pero sí está presente, un mandato incluso divino. Cuando uno, por ejemplo, conversa con algún seguidor de Malverde, ¿no es cierto?, o de la Santa Muerte, la convicción de que esa figura les ha hablado, le ha dicho, le ha guiado su camino, le ha dicho, mira, vas a ser detenido, pero no te preocupes porque vas a salir pronto de ahí. Esa convicción de que algo viene muy fuerte. El ingreso, por ejemplo, del vudú con la migración haitiana es interesante. Hacemos algunas investigaciones relativas a eso, y cómo el haitiano, por ejemplo, que llega a Chile y en realidad el que llega a otras partes de América Latina, oculta
el conocimiento del vudú y lo suplanta un poco con pertenecer a iglesias evangélicas, pero nunca deja en su práctica privada de tener alguno de esos conceptos del vudú. Bueno, hoy día Haití es probablemente un estado absolutamente fallido y al nivel que quien lidera hoy día la organización, entre comillas, del Estado es un criminal, un ex policía, ¿no? Barbecue, que está aquí escrito, Jimmy Cheressier. Lo dramático de eso es que Jimmy Cheressier ha impuesto una suerte de orden, ¿no es cierto?, dentro de un país que está realmente en un caos tremendo. ¿Y eso qué significa? Que en algún momento, cuando el mundo tome la decisión de generar una nueva opción para Haití, pacificar a Haití, va a tener que negociar con un criminal que ha avanzado y se ha impuesto no solamente con el poder militar que tiene, sino también con el poder que mucha gente dice que él tiene por ser un cultor del vudú. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son interesantes estudiarlas, comprenderlas, no de una perspectiva, de una mirada así, oh, qué folclórico, qué raro, etcétera, sino de respeto profundo, incluso desde una mirada media agnóstica de lo espiritual, para poder entender con esa sensibilidad qué tan importante es esto para algunas personas. Claro, porque le da combustible a la cultura o contracultura, le da capacidad de resiliencia, como decías tú. Mucha capacidad de resiliencia. Por eso es importante. Y yo creo que le da, Iván, sentido de identidad, que es un sentido que se ha ido perdiendo muy fuerte, sobre todo los más jóvenes. Claro. Digamos. Y sobre todo los más niños, los más jóvenes. Aquí hay 2 capítulos que en realidad son... a mí me costó escribirlo, porque uno, independiente que se dedique a esto, uno es padre también, uno siente algunas cosas que tienen que ver con los niños que parten o ingresan como al mundo del sicariato o son parte de la estructura del crimen organizado y cómo son capturados. Y en esa captura, por ejemplo, hay un componente más, lo devocional, que es TikTok o Instagram, donde a través de esos canales que los niños observan se va generando el relato de un niño que fallece en un enfrentamiento con la policía mexicana y se convierte como en un guía espiritual de todo aquel niño, marginal o no marginal, que venga de condiciones complejas o no, que quiere ingresar al mundo del crimen organizado. Y él los guía, por ejemplo, los guía por ese camino. Eso, a mi juicio, uno no debiera mirarlo tan en menos, sobre todo en esta época donde es muy difícil saber qué es lo que están observando nuestros hijos en sus redes sociales, qué es lo que realmente le está llamando la atención. Quizás sea un componente que hay que poner en el estudio, quizás para descartar que sea importante o quizás para confirmar que es algo que tenemos que estudiar. Pues yo te encuentro razón que no hay que ponerlo, no hay que mirarlo en menos, pero también está el otro lado, que es mirarlo en más, como lo que tú decías con respecto a los narcomausoleos, que se habló tanto que se terminó convirtiendo como en un deseo en el mundo de Lampa tener el narcomausoleo. ¿Cómo tratar este tema? Porque también es bien fácil, es toda una imaginería que es súper pop, que se vuelve como atractiva para la gente joven. Incluso lo vemos como tú hablas también de juventud como de los estratos más altos, que empieza a adoptar los modos, como las imágenes del mundo de Lampa. Muy fácilmente traducible a la cultura popular. Digamos. Exactamente. Bueno, es lo que traté un poco en este libro. Yo traté de hablar con muchos investigadores de campo, tipos que estaban viendo esto, y mujeres sobre todo, que ven esto diariamente, con muchos periodistas también, y también con mucho académico. El componente común, que a veces el trabajo de campo con el mundo académico a veces choca un poquito, pero el componente común que existía entre los investigadores y los académicos que consulté es lo poco que se ha estudiado esto. Eso ya para mí es un punto muy interesante de tener, que nadie nos diga, no, esto está completamente estudiado. O sea, como una cierta crítica tuya como al mundo académico, periodístico, por no meterse en estos temas, ¿o no? Yo creo que sí, porque hoy día tenemos y lo digo con mucho respeto, es una crítica, pero desde la perspectiva de que el mundo académico tiene un método, tiene una forma de levantar evidencia, puede emitir informes que terminan siendo políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido hoy día actualmente? Es que personas que muchas veces con muy buena intención se definen como expertos o tienen una opinión de algo, van convirtiendo esa idea o esa opinión en una narrativa que se convierte en verdad, y eso es súper riesgoso, sobre todo en tiempos electorales. Ya lo vivimos en Chile, no creo que vale la pena explicarlo, pero vivimos momentos donde esas narrativas basadas en lo que yo creo se convierten en la evidencia. Por eso el mundo académico tiene que dejar de no solamente estudiar esto con los matices y formas de estudio de los 60 y los 80 respecto a la criminalidad, porque esto ha ido cambiando, y empezar a incorporar nuevos elementos de estudio. ¿Por qué? Porque desde el mundo académico van a salir las políticas públicas, y eso es súper importante tenerlo. O sea, igual que en el primer libro, el verdadero campo de batalla contra el crimen organizado no son las fronteras, son las salas de clase.
y tenemos que entenderlo. Es ahí donde tenemos que revertir la posibilidad de que los niños sientan más atracción de ingresar al mundo del crimen organizado, que no es necesariamente el mundo delictual, que continuar con sus estudios. Y para eso tenemos que entender cuáles son las condiciones de estar perdiendo esa batalla en materia electoral, y no lo digo solamente por Chile, es un fenómeno que vemos absolutamente en Latinoamérica. Las balaceras que hoy día se observan en algunas zonas de conflicto en Ecuador son afuera de los colegios, para que los papás digan, no, yo no mando más a mi hijo al colegio. Y ese niño que no manda al colegio probablemente va a terminar en alguna de las estructuras. Hay un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado que establece que la edad de vinculación que tienen los niños en ciertos sectores de Ecuador, principalmente Guayas, algunas zonas con mucha complejidad, con el mundo del crimen organizado, no de la delincuencia, es a los 11 años. Yo la otra vez estaba hablando con Douglas Fara, que cubrió África, y me decía, oye, el reclutamiento de niños soldados era a partir de los 15. O sea, aquí están empezando antes. Y dime una cosa, en ese contexto, Pablo, si el fenómeno es mucho más complejo, es mucho más identitario, más cultural, como con estas expresiones de los cultos y ritos, que acá en Chile no están tan extendidas, pero ya vemos como asomos de todo eso, bueno, ¿qué ministro de seguridad o ministra de seguridad se necesita en ese contexto? Precisamente, esta es la discusión ahora por estos días de cara al nuevo gobierno. Es una pregunta muy contingente, que obviamente no va a dejar a nadie satisfecho con lo que yo diga, pero yo pienso que lo que debiéramos propiciar es equipos, más que el ministro, que es la figura política, es la que da, que él conforme equipos técnicos que puedan entender estas dimensiones, no desde la perspectiva de lo que yo creo que sucede, sino de la perspectiva de lo que estudiado está sucediendo o que estimamos que está sucediendo. Creo que como país hemos avanzado un poco en eso, o sea, el tema de comprender que las cárceles eran un componente clave en esto, va de la mano probablemente a entender hoy día que los puertos lo van a hacer muy pronto. Entonces, siento que el desafío es una persona que logre consensos, porque la única forma de luchar contra la criminalidad organizada, las transformaciones culturales que tiene la criminalidad organizada, es hacerlo con acuerdo. Si uno cree que lo puede hacer solo, va a ser difícil. Pablo Ceballos es investigador en crimen organizado, está presentando ya su segundo volumen, Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Angélica Bulnes, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? Vamos a estar atentos, tenemos la situación de la embajadora en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, que dijo que Isla de Pascua necesita poder autogobernarse, y además hoy día el Mercurio cuenta, porque lo dijo esto, puso un tuit, Claro, pero que después lo borró, una foto, algo así, sí. Claro, en redes sociales, pero además hoy día el Mercurio cuenta que ya lo había dicho en una entrevista. Donde había ido más lejos todavía. Había ido más lejos, entonces esto está aumentando la tensión, yo no sé en qué va a terminar, pero ya hay varias voces que piden que debería ser sacada de la embajada e incluso destituida. Destituida del servicio diplomático. Del servicio diplomático. Ustedes la pueden recordar porque ella era la jefa de protocolo. Era la jefa de protocolo cuando asumió Boric. El cambio de mando. Estaba con un traje ceremonial, era muy traje vistosa. Típico, muy claro. vistosa, y fue muy vistosa durante los primeros 2 años. Exactamente, fue la jefa de protocolo. Y también estábamos mirando con Iván que la Municipalidad de Santiago allanó y clausuró un galpón ubicado en el barrio Franklin, donde operaban más de 790 locales comerciales. Y están todos clausurados. Todos clausurados, porque prácticamente 800 locales. Ninguno tenía permiso. Impresionante. Atentos a todo eso. Entonces, con Angélica Bulnes, con Pablo Ceballos en el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras